Gabriela Félix, que andaba en otra entrevista, pero ya forma parte junto con David Figueroa de este tema de que estábamos hablando sobre la aprobación en el Congreso de Sonora del paquete económico para 2025. Y para que quedara claro la opinión o la posición de ustedes en Gaby o Gabriela Félix, decíamos con el diputado David Figueroa que una de las cosas que ustedes no están de acuerdo es que se haya aprobado muy pronto, dicen ustedes, fue aprobado muy rápido este paquete económico y que había más días para haberlo discutido, argumentando entre otras cosas la falta de parlamentos ciudadanos, por ejemplo. Sí, gracias, buenos días, David. Buenos días. Gracias, bienvenida. Fíjate que ese presupuesto llegó el 15 de noviembre. En los próximos días sufrió dos modificaciones más, sufrió una ampliación y una reducción, que llegó 3 días después, y cuando llega el dictamen a la comisión sufre otra modificación, el saldo final. Inicia con 88,000 millones de pesos y termina con 89,000, en números cerrados. ¿Okay? En esta segunda, cuando hubo los ajustes de reducciones y ampliaciones, se habían quitado impuestos que se habían agregado en el documento de origen, que después eliminan porque el Estado recibe más participaciones federales. Todo bien hasta ahí. El problema es que la ley dice que tenemos hasta el 15. Y sin embargo, si el 15 llegara, tuviéramos más días hasta que el presupuesto se aprobara, hasta que fuera conciliado con los alcaldes, con los sectores productivos, con la ciudadanía, porque eso te marca también la ley orgánica del Poder Legislativo. ¿Eso no se hizo ahora? No se hizo. ¿El año anterior y los anteriores siempre así se ha hecho? Fíjate que te voy a ser bien honesta, no lo sé, pero sí sé que se había hecho en años anteriores. Se había socializado aquel recurso que se destina a las mujeres y que se llama apéndice M. Y que es esta visión de colectivos de mujeres que revisan cómo está distribuido todo aquel recurso que tiene que ver con combatir o para eliminar la violencia hacia las mujeres. Y eso se quitó. Cuando el Estado tiene esa gran apoyo de las organizaciones civiles en la lucha de la violencia hacia las mujeres, no se socializó ese tema y no te permite, llegamos al pleno del Congreso con 10 días después de haber recibido el paquete. La ley de ingresos y presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos y reformas a la ley de Hacienda, con muchos errores. Los hicimos notar antes de llegar al pleno, los hicimos notar dentro del pleno, pero además se quitó la lectura, una lectura que nos hubiera podido permitir ir detectando si había otros errores. Había errores como que el Estado recibirá 40,000 millones de pesos en la siguiente manera, y no venía la tabla. En el momento se leyó, esta es la tabla, se nos pasó. Venían errores, por mencionarte uno, por mencionarte otro en la ley de Hacienda, que eso es como el nombre y el apellido. Si tu apellido es con S y lo ponen con Z, ya no eres tú. Bueno, lo mismo, venía una ley hacendaria del Estado de Sonora y no es así, la ley se llama la Ley Hacendaria del Estado. Entonces le habían puesto apellido pues de Sonora, pero no es la misma ley en términos jurídicos. O sea, errores de ese tipo. Había hojas que decían reasignaciones y venían resignaciones. Sí, no, pues no me resigno. O sea, muchos errores. Eso por la forma, en los errores así de texto, de redacción, de tablas, pero además otros errores más graves era que decía ampliación en obra por las participaciones federales. ¿Cuáles obras? ¿Sabe? Algunas venían, otras no. Entonces, era una cosa de transparencia, de ver con los alcaldes, oye, me pusiste esta obra, pero en realidad ocupo esa, se puede canjear, podemos darle prioridad a esa obra y después a otra, porque a veces se distribuyen obras para cumplir metas. Hay muchos alcaldes que traían construcción de cuarto con baño. Bueno, a lo mejor eso es una meta de una dependencia, pero lo que un alcalde requería era reparar el aula de la preparatoria y el baño, o un pozo. Y todo eso debe precisarse punto por punto, sí, en un presupuesto. Sí, claro que sí. ¿Por qué no se hizo así, diputado? A ver, yo creo que aquí
sin demeritar lo que la compañera Gaby pueda estar diciendo. Nada más para ubicar. Son 729 acciones las que se van a hacer en los municipios. Es decir, hoy los municipios van a tener una enorme ventaja de que va a haber mucha obra. Siempre faltará obra, pero habrá obra de infraestructura en sus municipios. Lo que se estila siempre en los presupuestos, se etiquetan las obras y siempre lo que sucede es, si el alcalde o si el mismo cabildo determina que alguna obra pudiera tener alguna reasignación, se realiza normalmente. No así con el caso, por ejemplo, del préstamo, que viene ya etiquetadas las obras que se tienen que hacer, que son 286 obras las que se van a realizar en el estado de Sonora, en diferentes municipios. Así es que siempre hay margen, Katia. Y el tema de esto de que no se socializó, a ver, recibimos el 15 de noviembre el presupuesto. Del 15 de noviembre al 5, que fue el día de ayer, no son 10 días, son 10 días hábiles. Te dije 10 días hábiles. Bueno, yo trabajé sábado y domingo, pero son hábiles. Al final de cuentas todos trabajamos, Gaby. Claro. Y se analizó y se publicó en Gaceta, estaba publicado en Gaceta. ¿Por qué se evita el tema de la lectura? Porque hubo un acuerdo previo con los integrantes de la CRIT. La misma ley orgánica del Poder Legislativo establece que se pueden omitir las primeras y segundas lecturas con la aprobación de las 2/3 partes de los integrantes del Poder Legislativo, que eso fue lo que sucedió el día de ayer. Se sometió a votación y en votación las 2/3 partes dijeron vayamos a las discusiones en lo particular de lo que se tenga que discutir. Así como lo hizo la compañera, ella tuvo su oportunidad, la leyó, que por cierto sé que lo lee, como dice, trabaja la ley, que somos pues todos, la verdad, todos buscamos darle lectura y estar atentos. Y el día de ayer ella pudo hacer sus observaciones, que incluso se corrigió la parte que menciona, donde había una falta de redacción y se corrigió. Es decir, hay apertura para eso. También el compañero Emeterio hizo la observación del artículo 13 en la ley de egresos que no aparecía la tabla. Ese fue un error al momento de estar capturando y estar elaborando el dictamen, pero no significa que no estén las partidas presupuestales. Se subsana. ¿Cómo se subsanó? Se entregó a cada diputado la tabla, como es el gasto, y se le dio lectura y se incorpora a la Gaceta y eso es todo. Es decir, son fallas que pudieran existir en el proceso y en el mecanismo. Lo importante aquí, Katy, es no perder el foco. El foco es la gente. Este presupuesto, ¿qué beneficio le va a otorgar al ciudadano que nos está escuchando ahorita? Porque si nos ponemos a alegar cosas que la verdad no tienen ninguna trascendencia para el ciudadano que nos escucha, la verdad estamos fuera de foco. El foco es el ciudadano. El ciudadano, ¿qué beneficio va a tener con un presupuesto que hoy tiene la partida más alta presupuestal en el aspecto social? Es decir, es un presupuesto histórico en tema de atención social. Se aprobó esto con 27 votos a favor y 6 en contra. Suponemos que, recordar que los 6 en contra son partidos que no son de Morena. Estamos hablando de MC, de PRD, de PRI y PAN, que serían los que se opusieron al presupuesto. Ajá, yo sí quiero decirte que hacen alusión a la ley orgánica para omitir lectura y para omitir la socialización de lo que ingresa, el dinero que pagan los ciudadanos y lo que se gasta, pero no son así para... fíjate, llegó hace 3 días, 4, llegó una iniciativa del gobernador para el cambio al Poder Judicial del Estado. Ahorita en este momento, van a iniciar parlamentos abiertos para socializar en 3 municipios simultáneamente esa iniciativa del gobernador. Pero no hubo esa ley orgánica para socializar el presupuesto o para socializar el apéndice M. Es decir, a nombre de la ley orgánica piden cosas y a nombre de la ley orgánica dejan de hacer otras. O depende como convenga. Ahorita en el caso del 1%, eso ahorita decía, sí, aprobamos, sí hay voluntad para aprobar. No hay voluntad, porque ese era un error ortográfico que ayudamos para evitar un problema jurídico. Pero no quisieron, por ejemplo, en el 1% de la nómina, yo hice una propuesta de ajuste para que se acotara el gasto. Es decir, que no se fuera gasto corriente, que fuera exclusivamente para proyectos. Y esa acotación la saqué
expresamente del proyecto de estos empresarios que decidieron apoyar, fortalecer la seguridad pública. La votaron en contra. No la quisieron aprobar a favor. Y no era ir en contra del 1%, era, oye, te propongo que agregues esta parte en la redacción, es todo. Es lo único que pedí. Y no, lo votaron en contra. ¿Por qué no aprobamos el presupuesto, Katy? Porque hubo mucho desaseo. Ahora, todavía había 10 días para seguir analizando. Todavía había 10 días más. Y porque había muchas omisiones y errores. Nos fuimos al corte con el tema de salud, que no me gustaría que se quedara fuera. Nos quedan muy escasos minutos, pero sí, a ver, esto del presupuesto que decíamos, se recorta a salud, pero nos decía David Figueroa hace un momento que esto es porque el gobierno federal va a compensar a través del manejo del IMSS Bienestar. Exacto. ¿Hay un recorte? ¿Va a afectar a los servicios de salud? No, absolutamente no, al contrario. Mira, creo que fueron las primeras iniciativas cuando llegamos, que se solicitó que el gobierno del estado transfiriera ciertos inmuebles de tema de seguridad para el IMSS Bienestar. ¿Para qué? Para que el gobierno federal, mediante el programa del IMSS Bienestar, pueda hacerse cargo de las prestaciones de salud. Antes se enviaba dinero al gobierno del estado, el gobierno del estado pues bajaba esos recursos. Seguirá sucediendo, pero ahora es por medio de IMSS Bienestar. Por eso se nota una disminución en lo estatal, en la participación estatal, más no así en el dinero que va a recibir Sonora por parte de salud. Es decir, salud nacional, por supuesto, Sonora recibe menos el estado, pero Sonora con recurso federal recibirá más recursos. Aunque haya anuncio también de recorte en salud del aún gobierno así, federal. En tema federal recibe más Sonora. Y el IMSS Bienestar, por supuesto, que brindará los servicios de salud que bueno, se está buscando que toda persona tenga acceso a la salud como era, pues bueno, algunos otros programas anteriores que existían. ¿Afectaría esto, Gabriela, a los sonorenses? Lamentablemente sí, se va a ver en el día a día. Fíjate que hay una frase que últimamente yo he tomado para expresar esta parte. Quieren que obedezcamos por adelantado. Y ese obedecer por adelantado quieren que creamos en la buena voluntad. Y yo no es que esté en contra de todo el presupuesto y de que hay cosas buenas en el presupuesto. Lo que es un poco desesperante o muy desesperante es la falta de escucha, la falta de socialización y la falta de dar explicaciones más técnicas con datos que con discurso. Porque si hay una reducción de más de 1,800 millones de pesos en el presupuesto de salud, porque lo entregaste a la federación, pero la federación también reduce. Entonces, ¿qué va a pasar con la salud de las y los sonorenses? Ese es el punto. Hay una pregunta que nos hacen del auditorio y nos dicen que si les podríamos preguntar ¿por qué aumentaron el monto de subsidio al transporte al IMTE Sonora en más de un 30%, de 650 a 860 millones de pesos, si durante 2023 y 2024 han incumplido en usarlos para cubrir los 2 viajes sin costo que por ley deben brindar a estudiantes de todo Sonora? Nos dice Alejandro Castrejón. Un gran tema. El tema de la movilidad es fundamental, ¿no? Es un tema complejo, que no ha sido sencillo, pero es un tema que no se puede abandonar, Katy. Es un tema que se tiene que seguir trabajando en él. De hecho, en este presupuesto viene establecida la adquisición de nuevas unidades, viene establecido también la adquisición de unidades eléctricas, precisamente para poder fomentar el tema de la electromovilidad. Así que es un tema sensible, que recibe aumento, por supuesto, porque se tiene que mejorar. Es un tema que tenemos que mejorar en infraestructura, que se tiene que mejorar, por supuesto, en servicio, y por eso hay este aumento en el presupuesto 2025. Fíjate que ahí, la verdad no lo sé. Ahí son cosas genéricas. Por ejemplo, ahorita que mencionaba el diputado el tema de la deuda. Ahí venían, por ejemplo, la compra por 100 millones de pesos, vehículos.
podríamos pensar que ahí está, por ejemplo, la compra de unidades para el transporte, pero cuando te vas a cotejar, ahí están destinados 50 millones para la compra de algunos vehículos, pero no sabemos, o sea, está tan general. Por ejemplo, en el caso de la deuda, yo he puesto el ejemplo de la Sauceda. La Sauceda pidió, se le invirtieron 164 millones de pesos en el 2023 y se hizo la promesa de que se iba a entregar ese mismo año la primera etapa de la Sauceda. Pasó todo el 2024 y en la deuda de 1.500 millones que solicitaron este año al Congreso, viene una segunda etapa para la Sauceda por 124 millones de pesos. No entregaron, no cumplieron con la entrega de la primera etapa y ya piden la segunda y te dicen, sí, por la cuestión administrativa, el tiempo, para estar listos con el dinero. Pero por otro lado el gobernador dice, no, es que esta solicitud de deuda es para tener una previsión. No sabemos aún si la vamos a utilizar o no. Entonces son esas inconsistencias. Es que la verdad con debido respeto. Como antes y ahora como ahora. No, el debido respeto, pues es que si es una obra que va por etapas, evidentemente tiene que concluirse una etapa y proyectar la segunda etapa. Si no se logra entender eso, pues la verdad es que pasó un año. ¿Cómo usted no entiende que pasó un año de la promesa de entrega? Estamos muy complicados si no logramos entender eso. Si es un proyecto que lleva etapas y tienes que poder presupuestar etapas de ese proyecto, pues me parece a mí honestamente que es no entender lo que es la función pública. Pero bueno. Sí, ¿tiene algo que agregar? Que tiene que ser muy rapidito. No, nada más concluir diciendo, Katy, sí, que viene ya ahora, inicia la etapa del análisis y discusión de los presupuestos de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los 72 municipios. Tenemos hasta el 15 de diciembre también. Espero que después del 15 no digan que no va a llegar al 15, diputado, y usted lo sabe, no diga mentiras, no va a llegar al 15. ¿Quién está diciendo mentiras? Bueno, yo quisiera seguirlos escuchando porque hay temas pendientes, no alcanzamos. Y no habla de mentiras, mi querida Gaby, ¿cómo has cambiado? Lo acabamos de hablar de... Es que no terminamos de entender, diputado. Gracias, Katy, por el espacio. Muchas gracias a ambos, a Gabriela Félix, gracias también al diputado David Figueroa.